Se plantean graves cuestiones éticas tras conocerse que científicos estadounidenses y chinos han implantado células humanas en embriones de mono. Bienvenido al fascinante mundo de los experimentos de mestizaje. Una nueva raza de osos polares y pardos piratas navega por el planeta, donde científicos e investigadores amplían los límites de las posibilidades genéticas. De lo extraño a lo brillante, estos emparejamientos poco convencionales han dado lugar a algunas de las criaturas más intrigantes del planeta. Acompáñenos mientras nos adentramos en los experimentos de mestizaje más cautivadores. Lo inesperado se une a lo extraordinario. Empezando por Zonkey. Suena como un combo cebra-monoburro, ¿verdad? En realidad, un Zonkey es un animal híbrido engendrado a partir de una cebra macho y una burra hembra. Pero en caso de que estés considerando Zedong como un nombre apropiado, saber que ya está ocupado, Zedong está estrechamente relacionado con Zonkey. Pero la diferencia es, está formado por un burro macho y una cebra hembra. ¿Tiene sentido? Desgraciadamente, estos animales son estériles, lo que significa que no pueden tener descendencia propia. Pero lo fascinante es que, aunque no se produjeron en la naturaleza, realmente pueden prosperar bien. En la naturaleza, aunque no se han visto muchos Zonkeys salvajes, en realidad se podría pensar que los Zonkeys y los Zedongs son lo más nuevo del mundo, pero bueno, han existido mucho antes de que tú fueras concebido. Esta especie fue mencionada por Charles Darwin en su obra El origen cambiante de las especies, que fue escrito en 1859. Esta es la prueba registrada de que existían en ese momento de la historia. Con fecha anterior, un hombre llamado Lord Morton cruzó caballos alrededor de 1815. Así que, los híbridos de Zonkey han existido en cautividad al menos desde el siglo XIX. Sin embargo, hay algo que nos despierta curiosidad. ¿Qué comportamiento muestra el Zonkey? Sí, las cebras y los burros tienen un aspecto y un comportamiento similares, pero no jugamos con las cebras como lo hacemos con los burros. Bien, la razón es, las cebras son agresivas por naturaleza, a diferencia de los burros que se pueden montar y utilizar para trabajar. Según el estudio, el Zonkey no solo hereda las rayas de la cebra, sino también su vena salvaje. Una de las características más favorables de la Zonkey es su enorme potencia. Una combinación de la resistencia del burro mezclada con la velocidad y la fuerza de la cebra. Esto confiere al Zonkey habilidades que pueden convertirlo en un valioso animal de trabajo capaz de tirar de cargas pesadas. Interesante. ¿Pero qué obtenemos si combinamos una cabra y una oveja? Barato. Sí, eso es lo que hay. Por supuesto, esta es una combinación que no debería darse por conflictos de comportamiento, pero de alguna manera, sucedió. Es tan raro que en cualquier momento se encuentre uno. Automáticamente llega a las noticias, y durante años, se han analizado diferentes razas sospechosas de ser Jeep, pero la mayoría han resultado ser solo cabras u ovejas con rasgos extraños. Todo esto ocurrió hasta que una llamada Spring Rose fue sometida a pruebas y se confirmó que era un Jeep. Gracias a Catherine Bell, un cuidador de cabras que involuntariamente hizo un Jeep. Catherine no suele criar cabras y ovejas juntas. Tienen sus propios corrales con machos y hembras separados también, excepto en época de cría. Sin embargo, después de experimentar carneros más grandes matando a un carnero pequeño durante la cría de una temporada, decidió colocar a su carnero más pequeño con sus crías, sin pensar en lo que podría pasar. Meses después, lo hace uno de los enanos nigerianos de Catherine. Se puso de parto. Después de algunos empujones infructuosos, Catherine pudo ver cómo el cordón umbilical bajaba por el canal del parto. Cord se desprendió, y el bebé ni siquiera estaba en el canal de parto. Se lubricó y entró para ver si era necesario girar al bebé para colocarlo en posición. Le pareció que el bebé venía de nalgas y era muy grande. No presagiaba nada bueno, y Catherine estaba segura de que el bebé ya estaba muerto. Catherine tiró del bebé, pero al caer al suelo, de repente, el bebé sacudió la cabeza en señal de que estaba vivo. Al principio, no sabía que era una cosa diferente. Lo vio mejor, y entonces se confundió. Ella había sacado a este bebé de una madre cabra con sus propias manos, pero tenía cola de oveja y larga, pelo casi lanoso. La cabeza simplemente parecía como si alguien hubiera moldeado una cabeza de cabra con una cabeza de oveja. Mientras se preguntaba si acababa de hacer un Jeep, empezó a visitar a unos veterinarios muy emocionados que primero hicieron pruebas de ADN del pelo a todos los machos que podrían haber criado al animal, y luego se envió sangre a Texas A&M para realizar pruebas de ADN en las que se hizo un cariotipo a partir de la sangre de Spring Rose. Pabelones, era verdad. Un animal híbrido bebé que miraba inocentemente a los ojos de Catherine y que ahora se llamaba Spring Rose era un Jeep. Parece que todos estos animales híbridos llevan el mismo nombre, pero apostamos a que te equivocarías con el Beefalo. ¿Qué le parece? ¿Una media vaca? ¿Mitad búfalo? No. Estás muy equivocado. Aunque los productores originales tuvieron que cruzar una vaca y un búfalo, lo que hoy llamamos búfalo es una mezcla avanzada de ganado domesticado y un 37% de bisonte americano. Este cruce se eligió específicamente porque se ha demostrado que es el punto dulce de la reserva genética, permitiendo que estén presentes todas las mejores cualidades de ambos animales. Los rebaños de búfalos registrados son de 3 a 8 bisontes, 5/8 herencia bovina doméstica. Por lo tanto, los animales que contienen más ADN de bisonte se consideran catalo y no poseen las mismas cualidades ni el mismo aspecto que la raza bífalo, reconocida por el USDA.
Ahora que lo sabes, profundicemos en el buey de mar. Se desarrolló a principios de años 70 por un productor californiano que cruzó con éxito bisontes americanos con ganado doméstico. Tras casi 150 años de cría selectiva, el equilibrio perfecto se encontró en 3/8 bisontes y 5/8 bovinos domésticos. Este nuevo cruce tuvo un gran éxito de fertilidad. Con este cruce se conservó la rusticidad del bisonte, pero se combinó el temperamento fácil, la estructura superior de la canal y la calidad de la carne del ganado domesticado. En 1975, la popularidad de la raza se había disparado, y así se formó la Asociación Americana del Buey, y en 1985, las pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura de EEPOTU han concluido que existen diferencias sustanciales en el perfil nutricional de la carne de búfalo en comparación con la carne de vacuno tradicional, lo que justifica que la carne de búfalo tenga su propia etiqueta y normativa. Otro mestizaje que no verás venir es Narluga. Hace 35 años, un hombre inuit del oeste de Groenlandia que cazaba ballenas para subsistir, filmó a un trío de extraños cetáceos con aletas delanteras como las belugas y colas como los narvales. Estaba tan desconcertado por las extrañas criaturas que guardó uno de los cráneos, colgándolo en el exterior de su cobertizo. Unos años más tarde, un científico que visitaba la zona descubrió el cráneo y acabó llevándolo al Museo de Historia Natural de Dinamarca. Era un espécimen extraño, más grande que un cráneo de beluga o de narval, pero con dientes que parecían de alguna manera entre los dos. El cazador concedió una entrevista a través de un traductor, describiendo el cuerpo gris uniforme del animal y sus extraños dientes, visible incluso desde su barco. Los investigadores pensaron que la ballena podría haber sido la cría de una beluga y un narval, pero no pudieron probarlo. Pero ahora lo han hecho. En un artículo publicado recientemente, los investigadores confirmaron que el cráneo pertenece efectivamente al único espécimen conocido de un híbrido beluga-narval. El cráneo del narluga es llamativo. Carece de los dientes de un narval macho típico. Y a diferencia de los narvales, tiene dientes en la mandíbula inferior. Esos dientes recuerdan a los de las belugas, excepto que sobresalen hacia afuera, como palas. Lo que sabemos es que los dientes de las belugas crecen siguiendo un patrón perfectamente vertical. Así que después de la prueba, estaba claro que el animal era un macho, y una mezcla genética casi al 50% de beluga y narval. Esto indicaba que se trataba de un híbrido de primera generación. Para averiguar qué especie era cada progenitor, los investigadores examinaron el ADN mitocondrial del animal. Verás, el ADN mitocondrial reside en el centro neurálgico de las células animales, y solo se transmite por línea materna. El ADN mitocondrial del híbrido era todo de narval, revelando que esta ballena era la cría de una madre narval y un padre beluga. Ahora tómate unos segundos para imaginar el aspecto de un híbrido humano-cerdo. En realidad, no se parece a lo que has imaginado. La idea era cultivar algún día órganos humanos dentro de otros animales para utilizarlos en trasplantes. Y así, científicos crearon con éxito el primer embrión híbrido humano-cerdo. Como era de esperar, el embrión contiene información genética de ambas especies, cerdo y humana. Según los científicos, era la primera vez que lograban generar un embrión quimérico humano-cerdo. Utilizaron células madre humanas y vieron que éstas podían sobrevivir y diferenciarse en las primeras fases de los tejidos dentro de un embrión de cerdo vivo. Antes del estudio, no estaban seguros de que la célula humana pudiera entrar en el desarrollo del cerdo, porque los cerdos y los humanos son especies muy distantes. Se separaron hace unos 95 millones de años. Sin embargo, estudios anteriores han demostrado que es posible conseguir que el material genético de un animal crezca en otro. Se confirmó en 2010 cuando unos investigadores cultivaron una quimera de rata y ratón, pero ambos animales son mucho más similares genéticamente que los humanos y los cerdos. Lo era. Sin embargo, un importante hallazgo para demostrar que las células de dos grandes mamíferos como el ser humano y el cerdo eran compatibles. Aunque este descubrimiento supuso un gran paso adelante, el objetivo final de cultivar órganos humanos en otros animales estaba aún muy lejos. Sin embargo, esta investigación albergaba la esperanza de encontrar una solución para satisfacer la demanda de órganos humanos para trasplantes. ¿Qué opinas de este experimento? Pero, bien, pasemos a la siguiente. Saluda al combo de nuestros dos queridos animales marinos. Holfn. Sí, es el apodo de un híbrido nacido como resultado de un improbable maridaje entre diferentes especies de cetáceos, más a menudo un delfín mular y una falsa orca. El primer aleta azul conocido nació en el SeaWorld de Tokio en 1981. Pero murió al cabo de solo 200 días. En 1985, otra joven hembra híbrida llamada Kekai Malur nació tras una unión no planificada entre una falsa orca macho, llamado, y una hembra de delfín mular del Atlántico. El personal de formación sospechó en cuanto nació el bebé, y eso porque era más oscura que los otros delfines, y su nariz parecía cortada. Podríamos decir que es un híbrido de delfín y ballena, pero aquí está el giro de la trama. La falsa orca lo es, de hecho, y un delfín, a pesar de su nombre. Sin embargo, son miembros de dos especies distintas, haciendo de Kekai Malur un ejemplo de verdadero híbrido. El nacimiento de híbridos de cetáceos fue especialmente sorprendente, dada la diferencia de tamaño entre las dos especies parentales. Mientras que una falsa orca macho puede medir más de 5 metros. Evidentemente,
La creación de esta descendencia híbrida debe haber requerido algunas hazañas físicas impresionantes. Dicho esto, las dos especies parecen tener un estrecho vínculo tanto dentro como fuera de cautividad. Sí, se les ha visto pasando el rato y forrajeando juntos en la naturaleza como verdaderos amigos. Así que, ¿qué esperamos? Cásate con tu amigo, dicen. Pero ¿podemos decir lo mismo de un híbrido de perro y zorro? Parece que la expansión y el crecimiento de las zonas rurales en pueblos y ciudades no solo unió a los seres humanos y la fauna, sino también a los animales domésticos y salvajes. Aunque esto puede dar lugar a problemas como la propagación de enfermedades, también puede tener otras consecuencias no deseadas, como un híbrido de perro y zorro. Por primera vez en mucho tiempo, los investigadores documentaron un caso de hibridación entre un zorro de las pampas y un perro doméstico en 2021. Un animal hembra de aspecto extraño fue trasladado al Centro de Conservación y Rehabilitación de Animales Salvajes en el Hospital Veterinario de Rio Grande do Sul tras ser atropellados por un coche. Dada su inusual apariencia y características parecidas tanto a un perro como a un conido salvaje, el equipo decidió investigar su genética para saber más sobre ella. Inicialmente, se sospechaba que 4 especies de conidios silvestres que viven en Rio Grande do Sul habían contribuido al animal híbrido. La primera, el perro del monte, se sabe que su área de distribución no incluye la zona donde se encontró el animal, lo que deja 3 especies restantes que viven en una zona más amplia que rodea Vicaria donde se encontró el animal: el lobo de crin, el zorro cangrejero y el zorro de las pampas. El lobo de crin fue descartado ya que es la especie de canido más grande de Sudamérica, y su forma y tamaño no concordaban con el aspecto del animal. Los otros 2, el zorro cangrejero y el zorro de las pampas, tienen un aspecto general similar al del animal, pero ambos poseen un pelaje más gris, mientras que el animal es negro oscuro, con algunos pelos blancos. El equipo de investigadores analizó la genética del individuo hibridado y lo comparó con las 3 posibles especies de cánidos encontradas en la zona, y perros domésticos, así como la reproducción entre las propias especies. Descubrieron que el individuo tenía 76 cromosomas, mientras que los perros domésticos tenían 78 y los zorros de las pampas tenían 74. Por tanto, la hibridación de ambos produciría un individuo con 76 cromosomas. De los resultados, podemos concluir que el zorro de las pampas era su madre, mientras que su padre era un perro doméstico de raza desconocida. Ahora es el momento de elegir a nuestros suscriptores. Se cree que los monos, lemur, y los simios son primos humanos, y que todos evolucionamos a partir de un antepasado común. ¿No significa eso la posibilidad de un cruce fácil entre humanos y cualquiera de estos animales? Echa un vistazo a esta foto. Realmente no se sabe si son animales o humanos por los extraños rasgos que poseen. Aunque no podemos estar seguros de esta foto en particular, sabemos que los científicos han creado el primer híbrido humano mono del mundo en un laboratorio de China. Igual que intentaron crear órganos humanos en cerdos, los científicos también han intentado utilizar monos para crear órganos que salven vidas humanas. Habían inyectado células madre humanas capaces de crear cualquier tipo de tejido en un embrión de mono. Sin embargo, el experimento se detuvo antes de que el embrión tuviera edad suficiente para nacer. Si se deja que evolucione de forma natural, el embrión se habría convertido rápidamente en un mono con células humanas. Pero respetando las normas éticas, se desconectó todo el proceso mucho antes de que el embrión empezara a desarrollar un sistema nervioso central. Si está permitido, ¿el resultado se habría parecido en algo a esta imagen? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Igual que los humanos y los monos, otro híbrido producido por primos es el pez guppy molly. Los guppies y los mollies son primos de la misma familia, lo que hace que la gente se pregunte si se pueden cruzar. La respuesta es sí. Y de hecho, se han cruzado. Es solo que emparejarlos sigue siendo bastante sorprendente, porque los guppies generalmente solo alcanzan los 5 centímetros de tamaño, en comparación con los mollies mucho más grandes, que puede alcanzar las 4,5 pulgadas. Eso se dijo porque emparejarlos significa problemas si intentas dejar preñada a una guppy hembra apareándola con un molly macho. Por si no lo sabías, estos peces no ponen huevos, pero dan a luz a crías vivas. Así que ahora imagina a una hembra guppy dando a luz a una gran cría de un macho molly. Es probable que tenga dificultades en el parto, e incluso podría morir durante el proceso de parto. Pero cuando se hace al revés, pueden estar bien. Sin embargo, las crías híbridas de mollies y guppies tienen un aspecto bastante imprevisible, siendo algo así como una mezcla entre los dos padres. En general, esta mezcla genética parece diluir sus rasgos hasta convertirlos en algo más ordinario o de aspecto salvaje. Tienen un aspecto intermedio entre el tamaño y la forma de los guppies y los mollies, con rasgos menos pronunciados. Pero ¿cómo llamamos a esta mezcla? ¿Golly o moppy? Quedémonos con golly porque de todos modos no podemos emparejar a una guppy hembra con un molly macho. El siguiente en la lista es oso paisley. Este es el resultado de la cría de osos polares y osos pardos, que se descubrió por primera vez en estado salvaje en 2006. Ese día, un cazador del extremo norte de Canadá mató a un oso con pelaje blanco y manchas marrones, así como la espalda jorobada y las largas garras características de un oso pardo. Tras las pruebas de ADN se confirmó que el oso era un híbrido. Desde aquel incidente, los avistamientos de paisleys en libertad son cada vez más frecuentes. De hecho, estudio publicado en la revista Arctic
documentó 8 Paisley's que eran hijos de una osa polar hembra, que se había apareado con 2 osos pardos distintos. Estos 2 osos diferentes no viven juntos, pero el calentamiento global los está acercando. Los osos pardos se desplazan más al norte a medida que suben las temperaturas, mientras que los osos polares tienen que buscar cada vez más otras fuentes de alimento cuando la caza de focas en el hielo marino se hace insostenible. Los osos polares siempre han dependido del hielo marino para cazar focas, pero ahora el hielo marino sigue disminuyendo, y los osos polares experimentan condiciones cada vez más estresantes y mayores tasas de mortalidad. Por lo tanto, se han visto osos polares y osos pardos cerca de cadáveres de ballenas, lo que debe haberlos impulsado a participar en el apareamiento oportunista. El resultado son osos que parecen una mezcla de osos polares y osos pardos. Típico. Parecen un oso pardo blanquecino o rubio. Tienen caras en forma de plato de oso pardo, y esas largas garras de oso pardo, pero en su mayoría son blancos con manchas marrones. Es una buena noticia que estos 2 animales, que nunca se habían cruzado, se vean obligados a compartir un espacio más reducido. También es una señal de que el Ártico ya no es lo que era. Esto podría ser una muy mala noticia para la población de osos polares del planeta, que ya está sufriendo. Algunos científicos temen que la hibridación continúe hasta el punto de que un día los osos polares queden subsumidos en la población general de osos pardos, superándolas hasta la extinción. Tan bueno como que los osos polares seguirán viviendo en los híbridos, lo que significa que puede que desaparezcan para siempre. Kulakamba. En las selvas de África corren rumores sobre un extraño híbrido de chimpancé y gorila, conocido por todos como Kulakamba. Hace tiempo que son objeto de estudios desde el siglo XIX, pero la prueba fehaciente de que realmente existen ha seguido eludiendo a los científicos. Sin embargo, las menciones más recientes a Kulakamba se encuentran en un artículo de 1984, escrito por el biólogo Brian T. Shea, en el que esboza la larga historia de polémicos debates que rodearon la existencia de la supuesta especie híbrida. El estudio explica que las primeras descripciones escritas de Kulakamba proceden del explorador francoamericano Paul du Chaillu durante sus aventuras por el África ecuatorial, en el 1850, y en su relato, escribió que encontró un gran simio en la rama de un árbol y le disparó. Mientras la pobre bestia caía, se acercó para mirar, y lo que vio no era ni un chimpancé ni un gorila. Según él, la gran criatura tenía la cabeza redonda y la cara negra con pómulos altos, y una mandíbula fina que era significativamente menos prominente que la de otros simios con los que se había cruzado. También habló con lugareños que dijeron que llamaban al animal Apulacamba, probablemente en referencia a sus inusuales gritos vocales. Du Chaillu nunca afirmó explícitamente que el individuo fuera producto de la hibridación chimpancé-gorila, pero la especulación aumentó en los años venideros. Los científicos europeos empezaron incluso a preguntarse si algunos de los grandes simios que se habían sacado de África eran en realidad chimpancés, y colocados en zoológicos eran híbridos de chimpancé y gorila. Un ejemplo fue un gran simio llamado Mafuka, traída de la costa africana de Luongo al Jardín Zoológico de Dresde en 1874. Se trataba de un animal especialmente grande e inmanejable, que puso a numerosos científicos en desacuerdo sobre si era un chimpancé o un gorila, mientras que algunos concluyeron que era un ejemplo de Kulakamba. Aunque en realidad no se ha confirmado nada, las pruebas avanzadas de ADN han demostrado que los gorilas y los chimpancés están muy emparentados, lo que significa que la hibridación no está fuera de lo posible. Pero aunque los gorilas y los chimpancés están emparentados, ¿qué decimos de las cabras araña? En nuestros libros de ficción, cuando la araña y el hombre se juntaron, tenemos a nuestro querido Spider-Man que dispara telarañas y vuela de un edificio a otro para salvar el día. Sin embargo, en el caso de las cabras araña, en realidad no suben de una casa a otra, pero también hacen un gran trabajo salvando vidas. Verás, los científicos lograron un gran avance al cruzar con éxito una araña con una cabra para producir seda, que es más duro que el acero. La nueva fibra está diseñada para crear un chaleco antibalas para EEOU, ejército que puede detener un disparo de cualquier arma. Se cree que la cabra araña es el primer animal comercialmente viable creado a partir del ADN de 2 especies, y podría valer millones para la empresa canadiense que está detrás de la investigación. También marca un cambio significativo en el debate sobre los experimentos genéticos. Exteriormente, los animales parecen cabras normales, sino en una granja transgénica gestionada por Nexia Biotechnologies en la zona rural de Quebec. Se están criando con un único gen de una araña tejedora de orbes dorados. Es más, la leche de las cabras hembras contiene seda, que es 5 veces más resistente que el acero. El Pentágono lo está utilizando para desarrollar chalecos antibalas 4 veces más resistentes que el Kevlar, pero que pesan menos que una camisa de algodón. Otras posibilidades comerciales incluyen su uso para fabricar sedales biodegradables y suturas quirúrgicas. Los híbridos de cabra-araña se crían mediante técnicas de probeta, donde un solo gen del tejedor de orbes común, o araña de jardín, se inserta en óvulos de cabra fecundados. Cada cría de cabra es solo una 70 araña Zeroth, pero cuando crezca del todo, las hembras pueden producir leche que contiene una proteína idéntica a la seda de araña. Los científicos saben desde hace tiempo que la seda de araña es una de las sustancias más resistentes del mundo, pero han sido incapaces de reproducirla artificialmente.
Los intentos de cultivar la seda de araña también han fracasado porque las arañas son muy territoriales y se atacan y matan entre ellas si se mantienen en cautividad. Pero ahora, las cabras han venido al rescate. Como un rebaño de 302 cabras se va convirtiendo poco a poco en miles que producen sedas mientras disfrutan de su artista favorito, Dolly Parton. Tegan y Liger. Como habrás adivinado, ambos son de un tigre y un león. Pero la diferencia es, el tigón es un híbrido de tigre macho y león hembra, mientras que el tigre es un híbrido de león macho y tigre hembra. El tigón es muy raro, y la primera cita de esa palabra en el Oxford English Dictionary data de 1912, mientras que la primera cita de Liger data de 1938. La primera cría conocida de un león y una tigresa en cautiverio se produjo probablemente a finales del siglo XVIII. Y desde entonces, ha ocurrido varias veces, con aproximadamente un centenar de Ligers y menos de un centenar de Tigons. La idea errónea más extendida es que los tigones son más pequeños que los leones o los tigres, y nunca superan el tamaño de las especies progenitoras, porque heredan genes inhibidores del crecimiento de ambos progenitores. Sin embargo, esto no es cierto porque ninguno de ellos posee enanismo o miniaturización. Suelen pesar alrededor de 180 kg en comparación con los Ligers, que suelen pesar entre 320 kg y 550 kg. Curiosamente, los Ligers y los Tigons tienen problemas para cooperar con individuos de su especie parental, porque sus atributos de comportamiento se muestran regularmente como una mezcla de los hábitos de las dos especies, en lugar de posiblemente cualquiera de los dos. Imagina que no te relacionas bien con tu familia. Eso suena aburrido y solitario, ¿verdad? Pero, ¿y si tenemos un leopardo y un león? Conozca. Leopón, gran felino híbrido resultante de la unión de un león macho y un leopardo hembra. Esta combinación de parentesco confiere al leopón una intrigante mezcla de características físicas de ambos progenitores. De un vistazo, el leopón posee una estructura corporal que recuerda a la del leopardo, pero su tamaño tiende a ser ligeramente mayor. Su cabeza, sin embargo, se parece más a la de un león, a menudo acompañada de una melena, aunque menos pronunciada que la de un león adulto. Esta melena es especialmente evidente en los leopardos machos y los diferencia de sus madres leopardo. El pelaje del leopón suele presentar las rosetas características de los leopardos, pero a veces estos motivos pueden superponerse sobre un fondo más claro, similar a la piel de un león. El concepto de híbrido de león y leopardo no es totalmente nuevo. De hecho, los textos antiguos y las obras de arte mencionan esporádicamente criaturas que bien podrían interpretarse como leopones. Aunque estas referencias suelen estar envueltas en mitos y leyendas, ponen de relieve la antigua curiosidad de la humanidad por este tipo de uniones entre especies. Sin embargo, no fue hasta tiempos más recientes, concretamente en el siglo XX, que se documentaron casos confirmados de leopones. Los casos más notables se produjeron en cautividad. En 1910, se dice que un leopón fue criado en Kolhapur, India, y se le describió con una melena de león y un patrón de pelaje mixto. Los informes posteriores procedían de zoológicos e instalaciones de cría, donde se realizaron intentos de hibridación intencionados, a menudo por pura curiosidad por el resultado. Aunque es tentador pensar en leopardos vagando por antiguas selvas o sabanas, las pruebas concretas de su existencia en estado salvaje son escasas. La mayoría de los leopardos documentados han sido producto de entornos controlados en los que leones y leopardos estaban cerca, permitiendo raras oportunidades de apareamiento. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.